Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy viajamos a la Múnich de los años 90 para visitar el Museo BMW, un lugar que ya por entonces era un auténtico templo para los amantes del motor y la ingeniería alemana. Nos encontramos frente al edificio original del museo, inaugurado en 1973 tras los Juegos Olímpicos de Múnich. Su diseño futurista, conocido como la cúpula o bol, destaca incluso hoy, pero en los 90 parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción. El arquitecto Karl Hoanzer concibió este espacio como un recorrido en espiral, donde el visitante desciende cronológicamente por la historia de BMW, disfrutando de cada detalle técnico y estético. En los años 90, el museo no era tan interactivo ni tan amplio como lo es hoy, pero tenía algo muy especial, una exposición directa y técnica, centrada en mostrar la evolución real de la marca. Aquí no solo se hablaba de coches, sino de ingeniería, precisión y continuidad histórica. BMW, cuyas siglas significan Bayerische Motorenwerke, fábricas bávaras de motores, ponía un fuerte énfasis en sus orígenes aeronáuticos. En esa época todavía se mostraban motores de avión y se explicaba cómo la experiencia en aviación influyó en la filosofía de rendimiento y fiabilidad de la marca, un legado que sigue vivo hasta hoy. Durante nuestra visita en los 90, el museo reflejaba muy bien el momento que vivía BMW, una marca consolidada en el segmento premium, con modelos que hoy son auténticos clásicos y que entonces representaban lo último en diseño, seguridad y prestaciones. Como curiosidad especial, todas las imágenes que estás viendo fueron tomadas con carrete fotográfico, como se hacía habitualmente en esa década. Nada de revisarlas al instante, cada foto requería medir la luz, elegir bien el encuadre y esperar al revelado. Esto le da un valor documental único y refleja cómo se vivía realmente la experiencia de visitar el museo, en los años 90. Este recorrido no es una mirada nostálgica ni crítica, sino un viaje auténtico a cómo se experimentaba el museo BMW en esa época. La esencia de BMW, ingeniería, innovación y pasión por la movilidad, sigue siendo la misma, aunque la forma de mostrarla haya evolucionado con el tiempo. Ponte cómodo, porque arrancamos nuestro recorrido por la historia sobre ruedas, explorando coches históricos, motocicletas legendarias, competición y curiosidades que hicieron grande a BMW incluso antes del cambio de milenio. Nuestra primera parada nos lleva a una de las motocicletas más representativas de los años 90, la BMW R1200C presentada por primera vez en 1997. Esta cruiser marcó un cambio importante para BMW Motorrad, porque combinaba la tradición de ingeniería alemana con un diseño inspirado en las motos estilo americano, que buscaba comodidad y presencia en carretera. La R1200C contaba con un motor boxer de 1170 cm3, refrigerado por aire, aceite, con una potencia de aproximadamente 61 caballos. Esta configuración de motor era característica de BMW. El motor plano y opuesto proporcionaba equilibrio perfecto y bajo centro de gravedad, lo que mejoraba la estabilidad en carretera y el confort en viajes largos. A diferencia de las motocicletas deportivas de la época, la R1200C estaba pensada para cruceros de carretera, ofreciendo un asiento bajo, manillar ancho y un diseño elegante con cromo y líneas redondeadas. Su transmisión era de 5 velocidades y contaba con el sistema de suspensión telelever en la parte delantera, una innovación típica de BMW que mejoraba el comportamiento en curvas y absorbía irregularidades del terreno. Una curiosidad interesante es que esta motocicleta ganó fama internacional gracias a su aparición en la película Tomorrow Never Dies de James Bond en 1997, donde demostró que BMW podía combinar prestaciones técnicas, confort y estilo cinematográfico. En el Museo de los años 90, la R1200C se exhibía como ejemplo de la capacidad de BMW de diversificar su catálogo, sin perder identidad, una motocicleta cómoda, fiable y con un diseño atractivo, que mantenía los valores de ingeniería y calidad de la marca, adaptados a un nuevo tipo de motorista. Observarla detenidamente permite apreciar los detalles, el tanque de combustible estilizado, los cromados de la horquilla y los escapes, y la instrumentación clara y funcional. Cada elemento estaba pensado para combinar estética y ergonomía, ofreciendo una experiencia de conducción única, incluso para los estándares actuales. Ahora nos detenemos frente a una auténtica joya de BMW Motorsport, el BMW M1 Procar.
Este modelo es una versión especial del legendario BMW M1, diseñado a finales de los años 70 como el primer superdeportivo de BMW y llevado al mundo de la competición en la serie Procar, creada para que pilotos de Fórmula 1 pudieran competir en coches idénticos al de calle. El BMW M1 Procar se distingue por su motor de 6 cilindros en línea, 3.5 litros, con alrededor de 470 caballos en versión de competición, que le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 4 segundos. Su carrocería, fabricada en fibra de vidrio, estaba inspirada en la aerodinámica de los coches de Fórmula 1, con un diseño agresivo y bajo perfil que aún impresiona hoy. Durante los años 90, el museo mostraba esta máquina como ejemplo del compromiso de BMW con la competición y la innovación tecnológica. No se trataba solo de un coche de calle, sino de un vehículo que llevaba la ingeniería de la Fórmula 1 al asfalto abierto, combinando rendimiento extremo con un diseño emblemático. Una curiosidad fascinante, la serie Procar fue un experimento único, que solo duró 2 temporadas, 1979 y 1980, y contó con la participación de grandes pilotos de Fórmula 1 como Niki Lauda y Nelson Piquet. Esto convirtió al M1 Procar en un símbolo de exclusividad y leyenda dentro de BMW, con muy pocas unidades originales en manos de coleccionistas. Al observarlo en el museo de los años 90, uno podía apreciar no solo su estética futurista para la época, sino también detalles de ingeniería únicos: la suspensión independiente con ajuste fino, los frenos de disco ventilados y el diseño interior minimalista centrado en el piloto, reflejando la filosofía de BMW Motorsport: máxima eficiencia y control en la pista. El BMW M1 Procar es, sin duda, una pieza que conecta historia, competición y diseño, y nos recuerda por qué BMW no solo construye coches, sino experiencias de conducción inolvidables. Ahora nos encontramos frente a uno de los testimonios históricos más importantes del origen de BMW, el motor de avión radial BMW 801. Este motor fue desarrollado durante la década de 1930 y fue un elemento clave durante la Segunda Guerra Mundial, utilizado principalmente en el caza Focke-Wulf FW-190, uno de los aviones más avanzados de su época. El BMW 801 es un motor radial de 14 cilindros en doble fila, refrigerado por aire, con una potencia que oscilaba entre 1560 y 2000 caballos, dependiendo de la versión y del sistema de sobrealimentación. Su diseño era robusto y confiable, capaz de soportar altitudes elevadas y las exigencias de combate. En el Museo BMW, este motor se exhibe como ejemplo de cómo la experiencia en aviación influyó directamente en la ingeniería automotriz de la marca. La precisión, el enfriamiento eficiente y la fiabilidad mecánica desarrolladas para motores como el 801 sentaron las bases de lo que luego serían los motores de coches y motocicletas BMW. Una curiosidad interesante es que el BMW 801 incorporaba un sistema de sobrealimentador, controlado por temperatura, algo muy avanzado para la época, y un diseño modular que facilitaba el mantenimiento y la reparación rápida en condiciones de combate. Esta filosofía de ingeniería modular y eficiente se trasladó más tarde a los automóviles de la marca, consolidando la reputación de BMW en rendimiento, durabilidad y precisión mecánica. En los años 90, ver un motor de avión como el BMW 801 en el museo resultaba impactante para los visitantes, porque permitía conectar la historia militar y aeronáutica con la evolución de los coches y motocicletas. Observar sus pistones, bielas y sistema de refrigeración era entender de primera mano cómo BMW pasó de construir motores de aviación a fabricar motores de automóviles y motos reconocidos mundialmente por su calidad. El BMW 801 no es solo un motor, es una pieza de ingeniería histórica, un testimonio tangible del origen industrial de BMW y de su legado tecnológico, que sigue inspirando la innovación automotriz hasta hoy. Ahora nos detenemos frente a un clásico absoluto de BMW, el BMW 328 Roadster, fabricado entre 1936 y 1940. Este modelo es considerado uno de los deportivos más importantes de la marca y un referente en la historia del automovilismo alemán. El BMW 328 combinaba ligereza, diseño aerodinámico y un motor potente para la época. Contaba con un motor de 6 cilindros en línea, 1971 centímetros cúbicos, que desarrollaba alrededor de 80 caballos de fuerza,
lo que le permitía alcanzar velocidades de hasta 150 km por hora, cifras impresionantes para los años 30. Su carrocería Roadster, abierta y elegante, estaba diseñada para combinar conducción deportiva y confort, con líneas fluidas que aún hoy destacan por su estética atemporal. El BMW 328 tuvo un impacto directo en la competición. Ganó numerosas carreras europeas y se convirtió en el coche deportivo alemán más exitoso de su época, incluido el famoso triunfo en la Mille Miglia de 1940. Su chasis ligero y suspensión independiente le otorgaban maniobrabilidad y estabilidad excepcionales, adelantándose a muchos diseños posteriores. Una curiosidad interesante: el BMW 328 fue un pionero en técnicas de construcción ligera, utilizando materiales y soluciones innovadoras que luego influirían en los coches deportivos de posguerra. Además, muchos ingenieros de BMW consideraban este modelo como la encarnación de la filosofía, máximo rendimiento con mínima masa, una idea que sigue presente en los deportivos de la marca. En el Museo de los años 90, el 328 Roadster se exhibía como un ejemplo vivo de la herencia de BMW, conectando la tradición de ingeniería con la modernidad. Los visitantes podían admirar detalles como el tablero minimalista, los faros redondos y la carrocería curva y elegante, testimonio de la combinación entre estética y funcionalidad que caracterizó a BMW incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. El BMW 328 Roadster no es solo un coche, es una leyenda sobre ruedas, que muestra cómo la marca construyó su reputación en el mundo deportivo y sentó las bases de la ingeniería que definiría a BMW durante décadas. A la izquierda de la imagen podemos ver lo que parece ser una BMW R17, una motocicleta que representa la evolución de BMW Motorrad durante los años 30. La R17 se fabricó entre 1935 y 1938 y era una de las motocicletas más avanzadas de su época. Esta máquina contaba con un motor boxer de 746 centímetros cúbicos, de 2 cilindros opuestos, refrigerado por aire, con una potencia aproximada de 22 caballos, suficiente para alcanzar velocidades de hasta 105 km por hora, destacando por su fiabilidad y suavidad de funcionamiento. Como todas las motocicletas BMW de entonces, el motor estaba montado de manera que el cigüeñal permanecía horizontal, lo que daba un bajo centro de gravedad y mejor equilibrio en carretera. La R17 también incorporaba suspensión delantera telescópica, una innovación para la época, que mejoraba notablemente la estabilidad y el confort de conducción en comparación con las horquillas rígidas tradicionales. Su diseño combinaba elegancia y funcionalidad, con líneas simples, guardabarros redondeados y un asiento cómodo para viajes largos. Una curiosidad interesante: la R17 fue muy apreciada por su durabilidad y facilidad de mantenimiento, convirtiéndose en un modelo popular entre conductores profesionales y aficionados de la época. En el Museo de los años 90, exhibir esta motocicleta permitía a los visitantes apreciar la continuidad de la ingeniería BMW, desde los motores de aviación y coches deportivos hasta las motocicletas de carretera. Observarla detenidamente nos muestra cómo BMW ya en los años 30 buscaba combinación de diseño, rendimiento y fiabilidad, principios que siguen vigentes en la marca hasta hoy. La R17 no es solo una motocicleta histórica, es un símbolo del legado tecnológico de BMW, que conecta directamente con los modelos que se exhiben en el museo décadas después. Ahora nos encontramos frente a una exhibición muy especial, un BMW Serie 7 E32 750L cortado, que permite ver el interior y la ingeniería de uno de los sedanes de lujo más avanzados de finales de los años 80 y principios de los 90. La denominación 750L identifica la versión de motor V12 de 5 litros con longitud extendida L, destinada a ofrecer máximo confort para el conductor y los pasajeros traseros. El Serie 7 E32 se produjo entre 1986 y 1994, y la versión 750L introdujo tecnologías de vanguardia para la época. Su motor M70 V12 desarrollaba aproximadamente 300 caballos de fuerza, con un torque generoso que ofrecía aceleración suave y silenciosa, combinada con un rendimiento muy estable para un sedán de gran tamaño. La transmisión era automática de 4 velocidades y, en algunas versiones, se podía equipar con sistemas electrónicos avanzados, como control de tracción y frenos ABS, pioneros en la gama de BMW.
La exhibición en corte permite observar el chasis reforzado, la suspensión independiente con ajuste en todas las ruedas, los sistemas de climatización y el complejo entramado de componentes electrónicos que en los años 90 eran considerados de alta tecnología. Ver el coche de esta manera permitía a los visitantes apreciar cómo BMW integraba confort, seguridad y rendimiento en un solo vehículo, mostrando con claridad la ingeniería detrás de cada función. Una curiosidad interesante: el Serie 7 750i de los años 90 estaba pensado también para el mercado internacional de lujo, donde competía con sedanes de alto nivel de marcas como Mercedes-Benz y Audi. La versión L ofrecía mayor espacio en las plazas traseras, pensado tanto para conductores privados como para chóferes profesionales, convirtiéndolo en un símbolo de prestigio y tecnología avanzada. Observar este 750i en el Museo de los años 90 nos permite comprender cómo BMW fusionaba ingeniería, lujo y seguridad, y cómo la marca aplicaba su filosofía de diseño y rendimiento incluso en sus modelos más grandes y sofisticados. Esta pieza no es solo un sedán de lujo, es una clase magistral de ingeniería BMW, perfecta para quienes desean conocer cómo funcionaba un coche de alta gama por dentro y por fuera. Avanzamos ahora hacia un BMW muy especial y revolucionario para su época, el BMW Z1, un roadster producido entre 1989 y 1991. Este modelo representó un experimento audaz de BMW, combinando innovación tecnológica y diseño rompedor en un coche deportivo pequeño y ligero. El Z1 contaba con un motor de 6 cilindros en línea de 2.5 litros, capaz de entregar aproximadamente 170 caballos de fuerza, montado en un chasis de tipo tracción trasera. Su rendimiento le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en alrededor de 7,5 segundos, un dato destacado para un roadster de su tamaño en esa época. La característica más icónica del BMW Z1 eran sus puertas que se retraían verticalmente dentro del chasis, un sistema mecánico innovador que no solo llamaba la atención por su diseño, sino que también reforzaba la rigidez estructural y seguridad del vehículo. Además, su carrocería estaba fabricada con paneles de plástico ligero reemplazables, lo que permitía cambiar colores y reducir daños en colisiones menores, algo extremadamente avanzado para finales de los 80. En el Museo de los años 90, el Z1 se exhibía como ejemplo de cómo BMW podía combinar tecnología experimental con ingeniería confiable. El coche también incorporaba suspensión independiente en las 4 ruedas y un diseño interior minimalista, centrado en el conductor, con todos los controles a mano y un enfoque en la experiencia de conducción. Una curiosidad fascinante: solo se produjeron aproximadamente 8.000 unidades del BMW Z1, lo que lo convierte en un coche muy raro y codiciado entre coleccionistas. Su aparición en el museo permitía a los visitantes ver la visión futurista de BMW, que no se limitaba a competir en la carretera o la pista, sino también a experimentar con nuevas formas, materiales y soluciones técnicas. Observar el Z1 nos recuerda que BMW siempre ha buscado fusionar estética, innovación y diversión al conducir, y que incluso en los años 90 había modelos que rompían esquemas, desafiando las normas de diseño y tecnología de la época. Ahora nos encontramos frente a una BMW R1200C equipada con Sidecar, una versión muy especial de la motocicleta cruiser que BMW presentó en 1997. Este modelo combina la ingeniería de BMW Motorrad con la funcionalidad adicional de un Sidecar, ofreciendo una experiencia de conducción única y versátil. La R1200C con Sidecar mantiene el motor boxer de 1170 cm3 de 2 cilindros opuestos, refrigerado por aire / diagonal aceite, con una potencia aproximada de 61 caballos de fuerza. El motor boxer proporciona equilibrio y estabilidad, algo crucial cuando se añade el peso extra del Sidecar, que permite transportar un pasajero o carga de forma segura. El Sidecar de BMW estaba diseñado con suspensión independiente, lo que mejoraba la comodidad y el manejo en curvas y carreteras irregulares. Además, la combinación de la motocicleta con el Sidecar permitía viajes largos con confort, manteniendo la esencia cruiser, asiento bajo, manillar ancho y líneas elegantes con detalles cromados. Una curiosidad interesante: en los años 90, las versiones con Sidecar eran relativamente raras y eran muy apreciadas por entusiastas que buscaban aventura, turismo y estilo clásico al mismo tiempo.
Además, algunas unidades se utilizaban en desfiles, exhibiciones y rallies, mostrando la versatilidad de BMW para combinar diseño innovador con tradición y funcionalidad. En el Museo de los años 90, esta R1200C con Sidecar se exhibía como un ejemplo de cómo BMW podía diversificar su oferta y adaptarse a necesidades especiales, sin perder la identidad de la marca, ingeniería precisa, fiabilidad y diseño atractivo. Observarla detenidamente permite ver el cuidado en cada detalle mecánico y estético, desde la integración del sidecar hasta la ergonomía del conductor y pasajero. La R1200C con sidecar no es solo una motocicleta, es un símbolo de la creatividad y flexibilidad de BMW Motorrad, que muestra cómo la marca combinaba innovación, estilo y practicidad incluso a finales de los años 90. Ahora nos detenemos frente a una pieza muy especial y poco habitual, el BMW 502 descapotable. Este modelo pertenece a la familia de grandes berlinas de lujo que BMW produjo en la década de 1950, concretamente entre 1954 y 1961, y representa una etapa clave en la reconstrucción de la marca tras la Segunda Guerra Mundial. El BMW 502 fue uno de los primeros automóviles alemanes de posguerra en montar un motor V8 de aluminio, una auténtica proeza técnica para la época. En sus distintas versiones, este motor tenía cilindradas que iban desde 2.6 hasta 3.2 litros, con potencias aproximadas entre 100 y 140 caballos, ofreciendo una conducción suave, silenciosa y muy refinada, orientada claramente al lujo. La versión descapotable del BMW 502 es especialmente rara. No se fabricó en grandes series industriales, sino que muchas unidades fueron realizadas por carroceros especializados, lo que las convierte en piezas exclusivas y muy valoradas. Estas variantes estaban destinadas a un público de alto nivel adquisitivo y se producían en números muy limitados. Visualmente, el BMW 502 destaca por su diseño elegante y fluido, con líneas redondeadas que le valieron el apodo de Barockengel o Ángel Barroco, compartido con otros modelos de la serie. En versión descapotable, esta estética se acentúa aún más, transmitiendo una sensación de lujo clásico y sofisticación propia de los años 50. En el Museo de los años 90, el BMW 502 descapotable se exhibía como símbolo del renacimiento de BMW como fabricante de automóviles de alta gama. Aunque comercialmente estos modelos no fueron un gran éxito debido a su alto coste de producción, jugaron un papel fundamental en construir la imagen premium de la marca, sentando las bases de lo que BMW sería en décadas posteriores. Una curiosidad importante: el desarrollo del quinto 8 del BMW 502 fue tan avanzado que su arquitectura influyó en motores posteriores y demostró que BMW podía competir técnicamente con marcas de lujo consolidadas. Este modelo no salvó económicamente a la empresa, pero sí salvó su prestigio tecnológico y su identidad. Observar hoy un BMW 502 descapotable es contemplar una pieza de transición histórica, donde BMW apostó por la ingeniería, el lujo y la calidad incluso en momentos difíciles. Es un recordatorio claro de que la filosofía de la marca se construyó con visión a largo plazo, elegancia y precisión técnica. Llegamos ahora a uno de los modelos más icónicos y admirados de toda la historia de BMW, el BMW 507 Roadster. Presentado en 1955 y producido hasta 1959, este automóvil no solo es un deportivo de lujo, sino una auténtica obra de arte sobre ruedas. El BMW 507 fue diseñado por Albrecht Graf von Werth, un diseñador germano-estadounidense que creó una carrocería elegante, limpia y proporcionada, pensada para competir con los grandes roadster europeos y americanos de la época. Su silueta baja, el largo capó y las líneas suaves lo convirtieron desde el primer momento en un símbolo de exclusividad. Bajo el capó, el BMW 507 montaba un motor V8 de aluminio de 3.2 litros, que desarrollaba aproximadamente 150 caballos de fuerza. Gracias a su peso relativamente contenido y a su tracción trasera, el 507 podía alcanzar velocidades cercanas a 220 km por hora, cifras extraordinarias para un coche de mediados de los años 50. Su conducción estaba orientada al gran turismo, combinando prestaciones con confort y refinamiento. La producción del BMW 507 fue extremadamente limitada. Se fabricaron solo 252 unidades. El alto coste de fabricación hizo que el coche fuera demasiado caro incluso para su público objetivo,
lo que provocó grandes pérdidas económicas para BMW. Sin embargo, con el paso del tiempo, este modelo se convirtió en uno de los BMW más valiosos y deseados por coleccionistas de todo el mundo. Una curiosidad muy conocida: Elvis Presley fue propietario de un BMW 507 durante su servicio militar en Alemania, a finales de los años 50. Este detalle ayudó a consolidar la imagen del 507 como un coche elegante, exclusivo y ligado a figuras legendarias del siglo XX. En el Museo de los años 90, el BMW 507 se exhibía como símbolo absoluto del lujo, el diseño y la ambición de BMW, representando una época en la que la marca apostó por la excelencia sin concesiones. Su presencia captaba todas las miradas, incluso rodeado de coches de competición y prototipos. Observar un BMW 507 Roadster es entender que BMW no solo construye automóviles, sino emociones, diseño atemporal y legado histórico. Es un coche que no necesitó grandes cifras de ventas para convertirse en leyenda, y que sigue siendo, para muchos, el BMW más bello jamás creado. Nos encontramos ahora ante una de las propuestas más innovadoras y adelantadas a su tiempo que BMW presentó en los años 90, el BMW C1 Cycle Concept. Este vehículo conceptual representaba una nueva forma de entender la movilidad urbana, combinando elementos de la motocicleta y del automóvil en un solo concepto. El BMW C1 nació como prototipo a principios de los años 90, cuando BMW comenzó a estudiar soluciones para el tráfico urbano, la seguridad y la eficiencia. La idea era clara: ofrecer la agilidad de una moto, pero con un nivel de protección y confort mucho más cercano al de un coche. La característica más llamativa del C1 Cycle Concept es su estructura de seguridad, una especie de célula rígida que rodea al conductor, con techo integrado y cinturones de seguridad. Este diseño permitía, al menos en teoría, prescindir del casco, algo revolucionario y muy debatido en su momento. BMW aplicó aquí su experiencia en seguridad pasiva, trasladando conceptos propios del automóvil al mundo de las dos ruedas. El concepto también incorporaba un asiento fijo con respaldo, un parabrisas envolvente y protecciones laterales, pensadas para mejorar la estabilidad y la comodidad en trayectos urbanos. Todo el diseño estaba orientado a usuarios que no se sentían atraídos por la moto tradicional, pero necesitaban una solución práctica para moverse por la ciudad. En el Museo de los años 90, el BMW C1 Cycle Concept se exhibía como ejemplo del pensamiento innovador de BMW, demostrando que la marca no solo miraba al pasado o a la competición, sino también al futuro de la movilidad. No era un vehículo pensado para producción inmediata, sino un laboratorio rodante de ideas, muchas de las cuales acabarían materializándose años después. Una curiosidad importante: este concepto fue la base directa del BMW C1 de producción, que finalmente llegó al mercado en el año 2000, convirtiéndose en uno de los scooters más singulares jamás fabricados. Aunque comercialmente fue un modelo de nicho, hoy se considera un vehículo adelantado a su tiempo, especialmente en términos de seguridad urbana. Observar el BMW C1 Cycle Concept nos permite entender cómo BMW ya en los años 90 estaba explorando nuevas formas de movilidad, anticipándose a debates actuales sobre tráfico, sostenibilidad y seguridad en ciudad. Es una pieza que rompe esquemas y demuestra que la innovación también forma parte esencial del ADN de la marca. Continuamos ahora con una pieza poco conocida pero muy reveladora del pensamiento creativo de la marca, el BMW Design S. No estamos ante un vehículo de producción, sino ante un estudio de diseño, un Design Study, creado por BMW para explorar nuevas ideas de movilidad, ergonomía y lenguaje estético, especialmente en el ámbito urbano. El BMW Design S se presentó durante los años 90 como parte del trabajo interno del departamento de diseño de BMW. Su objetivo no era llegar directamente a los concesionarios, sino servir como laboratorio conceptual, donde los diseñadores podían experimentar con formas, proporciones y soluciones técnicas sin las limitaciones de la producción en serie. Visualmente, el Design se rompe con los esquemas tradicionales de motocicleta o scooter. Su diseño apuesta por líneas limpias, superficies suaves y una posición de conducción más relajada, pensada para trayectos urbanos. La atención se centra en la ergonomía del conductor, la accesibilidad y la facilidad de uso, conceptos que en los años 90 empezaban a ganar importancia en las grandes ciudades europeas.
En el museo, esta pieza se exhibe como ejemplo de cómo BMW anticipaba tendencias futuras, estudiando cómo podrían evolucionar los vehículos de dos ruedas en un entorno urbano cada vez más congestionado. No se trataba de potencia o velocidad, sino de funcionalidad, diseño y experiencia de usuario. Es importante entender que muchos elementos vistos en el BMW Design S, posición de asiento, protecciones, integración de carrocería y enfoque en la seguridad pasiva, influyeron en proyectos posteriores, como el desarrollo del BMW C1 y otros conceptos de movilidad alternativa. Este tipo de estudios permitían a BMW probar ideas sin comprometerse comercialmente. En el contexto del museo de los años 90, el BMW Design S mostraba una faceta menos conocida de la marca, BMW como creador de ideas, no solo como fabricante de coches y motos. Una prueba clara de que la innovación también nace del diseño experimental y de la reflexión sobre cómo nos moveremos en el futuro. Observar esta pieza es entender que detrás de cada modelo de producción hay años de estudios, prototipos y conceptos, muchos de los cuales nunca llegan a la calle, pero son fundamentales para la evolución de la marca. Nos detenemos ahora ante uno de los pilares fundamentales de BMW en el segmento de lujo, el BMW Serie 7. Esta gama representa desde hace décadas la máxima expresión de confort, tecnología y prestigio dentro de la marca alemana. El BMW Serie 7 fue presentado por primera vez en 1977 con la generación E23, marcando la entrada oficial de BMW en el mercado de las grandes berlinas de lujo. Desde el inicio, su objetivo fue claro: competir directamente con los sedanes de alta gama, combinando lujo, innovación tecnológica y el carácter dinámico propio de BMW. Durante los años 80 y 90, el Serie 7 se consolidó como un referente tecnológico. La segunda generación, el E32, lanzada en 1986, supuso un salto enorme en diseño y equipamiento. Fue el primer BMW en ofrecer un motor V12 moderno, el 750 y 750L, y también introdujo avances como control de tracción, ABS de serie en muchas versiones, climatizador automático avanzado y sistemas electrónicos de gestión del motor. El Serie 7 siempre se caracterizó por un interior orientado al confort, asientos amplios, materiales de alta calidad, excelente aislamiento acústico y una suspensión pensada para ofrecer suavidad en largos viajes, sin renunciar a la estabilidad y precisión de conducción. Esto lo convirtió en un vehículo habitual tanto para conductores particulares exigentes como para uso institucional y de representación. En el museo de los años 90, el BMW Serie 7 se exhibía como símbolo del estatus y la capacidad técnica de la marca, mostrando cómo BMW aplicaba su filosofía de ingeniería no solo a deportivos y competición, sino también a grandes sedanes de lujo. Las versiones expuestas permitían apreciar tanto el diseño exterior sobrio y elegante como la complejidad mecánica y electrónica que escondían bajo la carrocería. Una curiosidad importante: muchas de las tecnologías que debutaron en el Serie 7 acabaron extendiéndose al resto de la gama BMW en años posteriores. Por eso, este modelo ha sido históricamente un banco de pruebas para la innovación, marcando el camino del futuro de la marca. Observar un BMW Serie 7 en el museo es entender cómo BMW definió su visión del lujo: prestaciones, confort, seguridad y tecnología, todo integrado sin perder el placer de conducción que siempre ha caracterizado a la marca. Llegamos ahora a una zona especialmente interesante del museo: la simulación de movimiento y exhibición interactiva. Aunque en los años 90 la tecnología no era tan avanzada ni digital como la actual, BMW ya apostaba por explicar la ingeniería de forma visual y comprensible, utilizando simuladores mecánicos y sistemas interactivos analógicos. Estas exhibiciones estaban diseñadas para mostrar cómo se comporta un vehículo en movimiento, explicando conceptos como la suspensión, el reparto de pesos, la tracción y la estabilidad en curvas. A través de plataformas móviles, maquetas dinámicas y estructuras transparentes, los visitantes podían ver y entender lo que normalmente permanece oculto bajo la carrocería. Uno de los objetivos principales de estas simulaciones era educar al público, no solo impresionar. BMW utilizaba estos sistemas para demostrar cómo su enfoque en la ingeniería influía directamente en la seguridad y el comportamiento del vehículo. Elementos como el motor delantero con tracción trasera, la suspensión independiente o el equilibrio del chasis se explicaban de manera clara,
incluso para personas sin conocimientos técnicos. En el contexto de los años 90, este tipo de exhibiciones resultaban muy innovadoras. No había pantallas táctiles ni realidad virtual, pero sí mecanismos reales en movimiento, palancas, paneles explicativos y demostraciones físicas que hacían la experiencia mucho más tangible y didáctica. Una curiosidad interesante, muchas de estas instalaciones se basaban en principios mecánicos reales, utilizando piezas auténticas de coches y motocicletas BMW. Esto reforzaba la credibilidad de la exhibición y conectaba directamente con la filosofía de la marca. Mostrar cómo funciona la ingeniería, no solo el resultado final. En el museo de aquella época, estas simulaciones cumplían un papel clave. Ayudaban a entender por qué BMW ponía tanto énfasis en el equilibrio, la precisión y el placer de conducción. Eran espacios donde el visitante no solo miraba, sino que aprendía cómo y por qué un BMW se comporta como lo hace en la carretera. Esta zona del museo demostraba claramente que BMW, incluso en los años 90, ya entendía la importancia de explicar la tecnología de forma accesible, sentando las bases de las exhibiciones interactivas más avanzadas que llegarían en décadas posteriores. Lo que estamos viendo ahora corresponde al interior de un BMW Serie 7 de tercera generación. Código E38, un modelo producido entre 1994 y 2001. Este vehículo marcó un punto de inflexión en la historia de BMW, porque combinó lujo clásico, tecnología avanzada y un diseño que aún hoy se considera atemporal. El interior del E38 se caracteriza por una orientación clara hacia el conductor, una filosofía muy propia de BMW. El salpicadero está ligeramente inclinado hacia el puesto de conducción, con todos los mandos colocados de forma ergonómica, pensados para que el conductor pueda manejar el vehículo con facilidad y sin distracciones. Los materiales utilizados eran de alta calidad para los estándares de los años 90, cuero auténtico, madera natural en diferentes acabados y plásticos de tacto sólido. El nivel de ensamblaje era muy alto, transmitiendo una sensación de robustez y refinamiento que posicionaba al Serie 7 E38 entre las berlinas de lujo más prestigiosas de su época. Tecnológicamente, el interior del E38 introdujo avances importantes. Dependiendo de la versión y el equipamiento, podía contar con climatizador automático bizona o trizona, asientos eléctricos con memoria, sistema de navegación integrado con pantalla en el centro del salpicadero, teléfono de coche y control de crucero. Todo esto en una época en la que estas tecnologías aún no eran habituales. Las plazas traseras, especialmente en las versiones SIL de batalla larga, ofrecían un espacio sobresaliente para las piernas, con un enfoque claro en el confort de los pasajeros. En algunos casos, se incluían reposabrazos con controles, cortinillas eléctricas y sistemas de audio de alta fidelidad, pensados para un uso de representación o con chofer. Una curiosidad interesante, el BMW Serie 7 E38 se convirtió en un icono cultural, apareciendo en numerosas películas y producciones audiovisuales de los años 90, lo que reforzó su imagen de lujo moderno y tecnología avanzada. Fue también uno de los últimos Serie 7 en mantener una estética clásica antes de los cambios de diseño de la década siguiente. En el museo de los años 90, mostrar el interior de un E38 permitía a los visitantes experimentar de primera mano cómo BMW entendía el lujo, no como ostentación, sino como una combinación equilibrada de confort, tecnología y placer de conducción. Observar este interior es entender por qué el BMW Serie 7 E38 sigue siendo hoy uno de los modelos más respetados y admirados de la historia de la marca. Nos detenemos ahora ante uno de los BMW más innovadores y poco convencionales de finales del siglo XX, el BMW Z1. Este roadster fue producido entre 1989 y 1991 y representa una etapa experimental muy importante dentro de la historia de la marca. El BMW Z1 nació dentro de BMW Technik GmbH, un departamento creado específicamente para desarrollar proyectos avanzados y probar nuevas ideas sin las limitaciones de la producción tradicional. El objetivo del Z1 no era solo vender un deportivo, sino explorar nuevas soluciones técnicas, materiales y conceptos de diseño. Mecánicamente, el Z1 estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea de 2.5 litros, procedente del BMW Serie 3 E30,
con una potencia de aproximadamente 170 caballos. Asociado a una transmisión manual de 5 velocidades y tracción trasera, el coche ofrecía una conducción muy equilibrada, con una aceleración de 0 a 100 km por hora en torno a 7,5 segundos. La característica más llamativa del BMW Z1 son sus puertas retráctiles, que en lugar de abrirse hacia afuera, descienden verticalmente y se esconden dentro de los laterales del chasis. Este sistema no era solo un ejercicio de diseño. Permitía circular con las puertas bajadas de forma segura y contribuía a la rigidez estructural del vehículo. Otro aspecto clave es su construcción. El Z1 utilizaba un chasis de acero galvanizado extremadamente resistente a la corrosión, mientras que la carrocería estaba formada por paneles de plástico termoplástico desmontables, pensados para ser fácilmente reemplazables. Esta solución reducía peso y abría la puerta a una producción más flexible, algo muy avanzado para finales de los años 80. En el Museo de los años 90, el BMW Z1 se exhibía como ejemplo claro de cómo BMW entendía la innovación, no solo aplicada a la potencia o la competición, sino también al diseño, la seguridad y la experiencia de uso. Era un coche que invitaba a reflexionar sobre el futuro del automóvil deportivo. Una curiosidad importante, se fabricaron aproximadamente 8.000 unidades, lo que convierte al Z1 en un modelo relativamente raro. Hoy es muy valorado por coleccionistas y entusiastas, no solo por su estética, sino por su importancia histórica dentro de la evolución de BMW. Observar el BMW Z1 es entender que BMW, incluso en los años 90, se permitía arriesgar, experimentar y romper esquemas, sentando las bases de futuros roadster como el Z3, Z8 y la posterior familia Z. Después de recorrer el museo BMW tal y como se vivía en los años 90, es importante detenernos un momento para entender qué ocurrió después, cómo es el museo hoy y hacia dónde se dirige tanto el espacio como la propia marca BMW. El Museo BMW fue inaugurado originalmente en el año 1973, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Múnich. Durante décadas mantuvo su estructura y concepto original, pero con el paso del tiempo se hizo evidente la necesidad de una transformación profunda. Por ese motivo, el museo fue cerrado temporalmente y sometido a una gran remodelación entre los años 2004 y 2008. Esta remodelación no fue un simple lavado de cara. BMW decidió replantear por completo la manera de contar su historia. Se amplió el espacio expositivo, se conectó el edificio circular original con nuevas áreas y se creó un recorrido mucho más dinámico. El museo reabrió en 2008, convertido en un espacio moderno, inmersivo y narrativo, capaz de mostrar más de un siglo de historia sin perder coherencia ni profundidad. Hoy en día, el Museo BMW ya no sigue únicamente una línea cronológica. La exposición permanente está organizada por grandes temas, que conectan el pasado, el presente y el futuro de la marca. Se habla de diseño, tecnología, competición, motocicletas, identidad de marca y visiones de futuro. Esto permite al visitante comprender no solo qué ha hecho BMW, sino por qué lo ha hecho y hacia dónde quiere ir. En la actualidad, el museo exhibe más de un centenar de vehículos, entre coches, motocicletas, motores y prototipos. Muchas piezas rotan periódicamente, lo que hace que cada visita pueda ser diferente. Además, se organizan exposiciones temporales dedicadas a temas concretos como el diseño, la ingeniería, la historia del automovilismo o la relación entre BMW y la cultura. Una parte muy importante del museo actual es su mirada al futuro. BMW utiliza este espacio para mostrar conceptos de movilidad, ideas sobre electrificación, sostenibilidad, nuevos materiales y formas alternativas de desplazamiento. No se trata de promesas comerciales, sino de reflexiones abiertas sobre cómo podría ser la movilidad en las próximas décadas. En este sentido, el museo actúa casi como un laboratorio cultural. No solo conserva el pasado, sino que lo utiliza como base para plantear preguntas sobre el futuro. ¿Cómo nos moveremos? ¿Cómo se diseñarán los vehículos? ¿Qué papel tendrá la tecnología y cómo se puede mantener el placer de conducción en un mundo en constante cambio? Una curiosidad interesante del museo actual es que convive en perfecto equilibrio lo analógico y lo digital. Aunque hoy existen pantallas, proyecciones y elementos interactivos, BMW sigue dando mucho protagonismo a la ingeniería real, a piezas auténticas,
a motores visibles y a estructuras mecánicas que ayudan a entender cómo funcionan las cosas. Otro punto clave es su relación directa con el BMW Well, situado justo enfrente. Mientras el museo mira al pasado y al futuro, el BMW Well muestra el presente de la marca, los modelos actuales, la experiencia de entrega de vehículos y eventos culturales. Visitar ambos espacios el mismo día permite tener una visión completa de BMW. Para quienes estén pensando en visitar el museo hoy en día, algunos consejos prácticos. Es recomendable reservar al menos 2 horas para recorrerlo con calma. Si te interesa la historia y la técnica, incluso más. El museo se visita mejor sin prisas, leyendo paneles y observando detalles. Conviene también saber que la iluminación en algunas salas es tenue, pensada para crear atmósfera, por lo que si haces fotografías o vídeo es mejor ajustar bien la cámara y tomarse tiempo. El recorrido es accesible y está bien señalizado, pero merece la pena detenerse en las zonas menos llamativas, porque suelen esconder las historias más interesantes. Si visitas Múnich, este museo no es solo para fans de BMW. Es un lugar recomendado para cualquier persona interesada en diseño, ingeniería, historia industrial y cultura del siglo XX y XXI. Incluso sin conocimientos previos, la experiencia resulta clara y enriquecedora. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos viajado desde los orígenes aeronáuticos de BMW, pasando por motocicletas, coches históricos, grandes berlinas de lujo, deportivos legendarios y conceptos futuristas. Hemos visto cómo el museo reflejaba la marca en los años 90 y cómo hoy se ha transformado para seguir contando su historia. El Museo BMW no es solo una colección de vehículos. Es un relato continuo de innovación, riesgo, errores, aciertos y evolución constante. Un lugar donde el pasado no se queda quieto y el futuro se empieza a imaginar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado el vídeo, apóyalo con un like. Suscríbete a Urban Backpack y deja en los comentarios qué vehículo o sección del museo fue tu favorita. Y recuerda, cuando viajes, no solo mires lugares, entiende las historias que los hicieron posibles.